sobre el cacao, que al final es como uno de los rubros más importantes que nosotros tenemos en nuestra provincia, ¿sí? Entonces, la clase pasada vimos un poco de historia, pues hablamos que es un cultivo muy tradicional en el Ecuador, desde la época colonial, llegó al punto en los años 1800, al inicio de los 1890, perdón, el inicio de los 1900, de que fue considerado prácticamente como un boom económico, incluso llegó a ser llamada como la pepa de oro aquí a nivel nacional, ¿sí? En la actualidad es uno de los productos más importantes en exportación después del banano, en las cuestiones y flores, en las cuestiones agrícolas. Es un rubro muy importante para el país y también en realidad es un cultivo en el cual están involucrados muchas familias, muchos hatos productores ligadas a lo que es cultivo de cacao de forma tanto indirecta como indirecta. Bueno, existen más de 100.000 fincas y productores de cacao alrededor del... un gran porcentaje dedicados a las plantaciones de cacao, pues son pequeños y medianos productores específicamente. El Ecuador gobierna el 61% de la exportación mundial en cuestiones de cacao fino de aroma, por la calidad, pero más no por el volumen. En volumen estamos muy abajo, pues en eso domina lo que es todos esos países asiáticos, africanos, que en realidad tienen mucho volumen de exportación por tener altas concentraciones de cacao forastero. Recordando un poquito también, pues, hablamos la semana anterior de que el lugar más preciso o la provincia de mayor concentración de todos los tipos de cacao tenemos los ríos, por sus condiciones climáticas que se presentan, puede que, que la temperatura es un poco constante entre los 25 y los 30 grados centígrados, que es ideal para su buen crecimiento y desarrollo y por ende su buena productividad. Cuando existen plantaciones de cacao o en lugares donde la variación climática entre el día y la noche, por ejemplo, es de más de 9 grados centígrados, entonces comienza a ocurrir un efecto de estrés en el cultivo de cacao. ¿Y cómo representa o cómo muestra ese efecto de estrés la plantación de cacao? Específicamente es más golpeado cuando está en pleno proceso de floración y en los primeros estadios de crecimiento de las mazorcas de cacao, llamadas comúnmente como las chivas de cacao. Cuando existe ese problema en el cultivo de cacao, entre el día y la noche, más de 9 grados centígrados de diferencia, comienza el aborto. Y es por ello que a veces nosotros vamos a una plantación, incluso más se presenta un poco más en el verano, que a veces en las noches hace frío y en el día, durante el día y la tarde, son unos calores insoportables. Y encontramos en el tronco de cada una de las plantas, pues pegadas unas mazorquitas chiquitas, de no más de unos 4 centímetros, incluso hasta menos, están secas y adheridas, ni siquiera se caen. Entonces, esas son las famosas chereles, que son netamente producto de un aborto que hizo la planta y más no un efecto de alguna contaminación por monilla o por fitóctora, ¿sí? Entonces, el cacao en esa zona también se produce entre los 1000 y 1500 tiene una precipitación entre los 1000 y 1500 milímetros anuales. Incluso muchos dicen y muchos profesionales confunden de que por qué nosotros aquí en Manabí, por ejemplo, utilizamos la sombra en cacao y quieren aplicar la misma temática o el mismo sistema de producción. Y desde el punto de vista técnico, si no se tienen las condiciones adecuadas en cuanto a un buen sistema de riego, a un buen
plan nutricional, no solamente aplicarle urea, sino un plan nutricional completo con macro y micronutrientes y aminoácidos y otros compuestos de que ayudan a fortalecer la planta en un ambiente que no tenga sombra, por ejemplo. Pero ¿por qué en los ríos no usan sombra en el cacao? Porque simplemente sus condiciones climáticas son distintas. Ellos allá en verano tienen muchas horas del día nubladas, entonces que de alguna u otra forma evitan que la radiación llegue directamente al dosel de las plantas y por ende no satura su aparato fotosintético. Cabe recalcar aquí que el cacao, por ser originario de un sotobosque, por origen y por evolución, ellos su aparato fotosintético no es tan eficiente. Y por ello, cuando existe alta intensidad luminosa, prácticamente nosotros decimos, no, está haciendo sol, está despampado, está bonito, la planta va a producir bien. No, ellos simplemente colapsan. Su sistema fotosintético colapsa y en vez de hacerle un beneficio para la fotosíntesis, lo que estamos comenzando a generar es un problema de estrés fotooxidativo en este sentido. Entonces, regulando un poquito de eso, pues vamos a ver las condiciones agroclimáticas para sembrar cacao y para producirlo, pues. El cacao es un cultivo que, si lo podemos llamar, es muy de una manera un poco más vulgar, es bien adaptable a diferentes lugares. Claro. Cabe recalcar que no, a pesar de que se adapta a diferentes suelos, no siempre la producción llega a un estándar de calidad que vayamos a desear, ¿no? Tiene también sus propias exigencias como cualquier otro cultivo. Por lo general son suelos franco-arcillosos, tolera bien pH entre los 4 y 7.5, bueno, que todos sabemos que tiene beneficio, en el sentido de partir del 5.5 o 6, porque se encuentra la mayor cantidad de nutrientes del suelo disponibles para su absorción. Suelos profundos, el mismo hecho de que es una planta perenne, tienen generalmente raíces pivotantes, a no ser que sean plantaciones propagadas de manera asexual, pero de manera en ramilla, en forma de ramilla, que no tienen raíz pivotante o raíz profunda. Las que son propagadas de manera asexualmente, pero mediante injerto, igual mantiene por la característica del patrón su característica pivotante, ¿sí? Y topografía regular, bueno, esto cualquier otro cultivo también lo desea. Dentro de las temperaturas, se adaptan bien en temperaturas entre los 23 y 32 grados centígrados. Generalmente no puede haber mayor variación porque comienza el efecto fisiológico del aborto, que cual yo se las expliqué. Humedad relativa alta, pero sin embargo, cuando no existe un buen proceso de poda, una buena práctica de poda, esto logra crear un microclima dentro de la plantación que es perjudicial porque comienza a darle las condiciones ideales para la propagación de monilla, la propagación de fitóctora y todas estas otras enfermedades que son fuertemente atacadas, que atacan fuertemente al cultivo de cacao. Lo ideal para una plantación de cacao, pues que exista precipitación entre los 1200 y 2500 milímetros anuales bien distribuido, algo que no se lo consigue muy fácil, pues la mayor cantidad de precipitación la tenemos en 4 o 5 meses, con el mayor de los casos, mientras que muchas de las plantaciones en realidad están bajo condiciones de estrés por sequía, porque son pocos los productores que tienen el beneficio de darle un sistema de riego por microaspersión, que sería lo ideal para el cultivo de cacao. Luminosidad, pues bueno, esto aquí es algo muy relativo, generalmente un 25% de sombra, pero no es algo que se aplique en las distintas condiciones climáticas que tengamos, pues. Dependiendo del lugar, nosotros vamos a determinar si necesita más sombra o menos sombra. Para eso nosotros nos preparamos como ingenieros completamente capacitados en las cuestiones de la fisiología de la planta. Aquí vale recalcar que si uno como ingeniero no conoce bien el proceso fisiológico, la adaptación o la fisiología del cultivo que nosotros estemos trabajando,
estamos prácticamente condenados al 50% del fracaso en una buena producción, ¿sí? Entonces, hablando un poquito sobre las variedades, dentro de las principales variedades de cacao se conocen 4 específicamente: la nacional, forastero, criollo y trinitario. Trinitario es un híbrido natural que se dio en Trinidad y Tobago, ¿sí? El forastero en realidad es el que se encuentra alrededor del 80% del área mundial cultivado con cacao, es de forastero, debido a que su origen se dio en las riberas de los ríos amazónicos, que es por donde en realidad los conquistadores empezaron a introducirse hacia el continente, por el lado de la selva, ¿sí? Entonces, como vieron los beneficios que los indígenas o las tribus obtenían del cacao, pues iban llevando mazorcas, hacían el trueque, el intercambio a todas estas comunidades, y ellos comenzaron a propagar el cacao en el viejo continente, Europa, Asia y África, en realidad. Por eso es que se propagó rápidamente. Pero a pesar de que el cacao nacional también es originario de la Amazonía ecuatoriana, pues este se encontraba hacia arriba, hacia las estribaciones, entre los 1000 metros sobre el nivel del mar y hacia adelante. Entonces no estaba muy cerca las riberas de los ríos, y por eso no se lo propagó de una manera tan extensa. O sea, se mantienen en realidad actualmente como el Ecuador, Colombia, Venezuela y Brasil como el origen en ciertos puntos de este cacao, que es muy peculiar y muy demandado. El cacao criollo, porque tiene su origen específicamente más hacia Venezuela, México, más lo que es Centroamérica, es un cacao de una calidad organoléctrica fabulosa. Incluso se dice que es el que tiene mejor característica organoléctrica entre todo el resto de variedades. Sin embargo, por desconocimiento y por desconocimiento de los productores, este cacao se ha ido perdiendo. Este cacao ya casi no se lo encuentra en realidad a nivel nacional. Ya vamos a ver después las características de cada una de ellas. Y el cacao trinitario, pues que también se encuentra en bastante proporción, porque es una mezcla, es una hibridación natural que se dio en Trinidad y Tobago, entre el cacao criollo y el cacao forastero. El criollo por estar cerca a Venezuela y a Centroamérica, pero el cacao forastero, que fue el que se distribuyó a nivel mundial. Bueno, entonces, como les iba diciendo, pues estas son las 4 variedades de cacao reconocidas internacionalmente. Y también tenemos una quinta, que en realidad es un híbrido de una variedad, que es el CCN51, que también es originario netamente de aquí, del Ecuador, del Cantón Naranjal, ¿sí? Entonces, prácticamente todas las variedades de cacao existentes a nivel mundial, el Ecuador, si le podemos decir de esta manera, se da el lujo de ser prácticamente el centro de origen de 3 de ellas: el forastero, nacional y el cacao CCN51, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito sobre cada una de las pequeñas características de cada uno de estos tipos de cacao. Entonces, el cacao criollo, pues, conocido como de buen sabor y de alta calidad, pues en realidad es el que maneja la mayor calidad a nivel de entre todos los cacaos. Son árboles relativamente bajos, de copas pequeñas, redondas, con hojas en realidad pequeñas, también medio ovaladas. Y las almendras generalmente salen blancas o bastante blanquinosas. Este cacao poco se lo encuentra, y en realidad en el campo los agricultores lo confunden mucho, porque piensan que el cacao criollo es un cacao robusto, grande, alto. Si ustedes tienen la oportunidad de, no sé, en las fincas de sus papás, de sus abuelos, de sus familiares, que tengan cultivos de cacao, que sean de avanzada edad, si ustedes preguntan cuál es el cacao criollo, les van a enseñar un cacao alto, en realidad, un cacao bastante robusto. Y lo confunden. En realidad el cacao criollo es un cacao pequeñito, que en el campo lo conocen como el cacao pajarito, que es un arbolito pequeño nomás.
y que tiene la particularidad que concentra mucho su producción en ciertos meses del año. O sea, como que florece de un solo y la cosecha también se da en cuestiones de 15 días. Sale todo de un solo. Pero una de las principales características que tiene este cacao, en realidad, es que al finalizar la mazorca termina su punta como un tipo pico de lora, ¿sí? Esto es clave para identificar un tipo de cacao criollo. Este cacao, pues, que también es coloración verde, pues el famoso forastero, constituye el 80% de la producción mundial. Se llama forastero amazónico porque fue encontrado en la Amazonía. Las mazorcas son un poco arredondeadas y los árboles son árboles robustos en realidad. Este es el famoso cacao criollo que el agricultor confunde. E incluso sus mazorcas, el lomo que tiene, sus mazorcas son lisas y los lomos son poco pronunciados, ¿sí? El color de sus almendras es púrpura y en realidad sale un chocolate de sabor básico porque es prácticamente la base de todas las chocolateras a nivel mundial. Si normalmente un chocolate gourmet es tan caro, no es que quiere decir que es hecho 100% de cacao nacional, no, sino que por lo general alguna de esas chocolateras dice vamos a mezclar 20 quintales o 30 quintales de cacao forastero con un quintal de cacao nacional para sacar un chocolate gourmet en ese sentido. El cacao trinitario, pues, está aquí por ser un híbrido. Encontramos diferentes coloraciones de mazorca en realidad. Encontramos tanto características de mazorcas rojas y verdes cuando están en estado inmaduros, ¿sí? Y anaranjadas y amarillas cuando logran madurar. En este sentido presentan diferentes características y la coloración roja en realidad no se sabe de dónde inició o por qué cogió esta característica, porque si es mezcla entre cacao forastero, el color de la mazorca es verde, y el cacao criollo, que también es verde, entonces no se sabe por qué tomó la coloración roja. Es una mazorca relativamente mediana con unas 30 semillas, y la coloración interna del cotiledón es morada, ¿sí? Y entonces, este es el cacao nacional, pues, en este sentido, ustedes se lo encuentran aquí en Ecuador, hasta unos 1880 metros sobre el nivel del mar, para la zona de Loja, para la zona de Santo Domingo, y en la cuestión de también la cordillera, el lado de estribación, que va a la parte de la Amazonía. Es también muchos de los investigadores consideran que es un forastero, claro, un forastero porque también es amazónico, pero difiere en la calidad. O sea, esto sí es de alta calidad, es un cacao gourmet. Las mazorcas son amelonadas, pero tanto en el ápice como en la base tienen estrangulaciones y los surcos son un poco corrugados. El color interno de la almendra es violeta pálida o lila y también se logra encontrar ciertas semillas blancas. Generalmente en una mazorca de cacao nacional, si ustedes piensan a partirles, cada una por la mitad de esas almendras, ustedes van a ver que al menos una o dos semillas tienen una coloración blanca o blanquecina, ¿sí? Y tenemos que es uno de los mejores chocolates que se puede obtener con este tipo de cacao. Entonces ustedes ven que este cacao en la mazorca tienen una estrangulación en la base y tienen una estrangulación al final. No tienen pico de lora, pero tienen una pequeña estrangulación. Mientras que el cacao trinitario no tiene estrangulación en la base. Asimismo, el cacao nacional, el forastero tampoco tiene estrangulación en ninguno de los dos lados. Y el cacao criollo, pues su característica fija es el pico de lora. Ahora, vamos a ver un poco la diferencia entre el cacao CCN51 y el nacional. En realidad, el mercado mismo lleva la consecuencia de que la gente esté prefiriendo el cacao más por el volumen que por la calidad, porque no ha existido un manejo tan específico hacia el cacao nacional desde el momento de la plantación.
una gran cantidad de cacao nacional, ustedes lo pueden encontrar que han sido sembrados por nuestros papás, de manera en semilla nomás, a pie franco, como se lo conoce, ni siquiera han tenido un proceso de injertación o un proceso de selección, ¿sí? Entonces, acompañado de un mal manejo agronómico sin poda, un mal manejo de fertilización, por ahí si le ponemos cualquier puñadito de urea a entradas de agua, pensamos que eso es todo. Entonces, eso lleva como consecuencia a la baja rentabilidad que el cacao nacional nos pueda dar en comparación al cacao 6051. Entonces, vamos a ver ciertas generalidades. Pues ambos son ecuatorianos, los dos tienen mercado, solo que la calidad va a depender del beneficio, y tienen la misma base genética, criollos y forasteros, ¿sí? Entonces, el cacao CCN51 se asume que es un triple híbrido, una triple hibridación entre cacao forastero por criollo y retrocruzado con otro criollo. Entonces, como fue en realidad, resultó de una serie de líneas de cruzamiento que hizo este investigador Carlos pues está en batalla, no me acuerdo el nombre, pero el nombre es Carlos, el apellido no me acuerdo. Entonces, Carlos Castro. Entonces, la asignación del 51 significa que es de la hibridación número 51 o del lote 51 que resultó de este tipo de cacao. Nadie ha podido descubrir en realidad el origen específico o la hibridación específica. ¿De dónde salió? Pues este investigador se llevó su secreto a la tumba. Entonces, pero a través ahora de la biotecnología, a través de la secuenciación genética, se ha logrado descubrir su verdadero origen y su tipo de hibridación. Muchos aseguran de que es híbrido de forastero por criollo, por retrocruzado por un criollo, como muchos dicen de otra manera, que tienen otros cruces. Pero bueno, entre los biotecnólogos quieren llevarse el mérito en este sentido. Entonces, ambos tienen la misma base criolla, pero sin embargo, la calidad en el cacao CCN51 no ha sido del todo buena en años anteriores. Sin embargo, ahora muchos hablan que el proceso post cosecha que se le está dando ha logrado que se muestre la calidad de la base criolla que mantienen. Y muchos atribuyen en realidad a que como el cacao nacional, su concentración de mucílago es inferior a la cacao CCN51, ese exceso de baba o de mucílago que tiene el CCN51 es lo que le permite no fermentar de una manera adecuada. Entonces, lo que están optando por hacer ahora es dejar escurrir normalmente 1 o 2 días el cacao CCN51 antes de procesarlo en los cajones de fermentación, mientras el cacao nacional lo van cosechando, lo van sacando el cascarón de la cáscara y lo van colocando directamente en los cajones de fermentación. Es lo que prácticas que se están haciendo en la actualidad, acompañándolos pues con procesos de microorganismos para que ayude a acelerar la fermentación del CCN51. En el tendal se puede diferenciar fácilmente, pues debido que el CCN51 mantiene características de las semillas bastante homogéneas, uniformes, son semillas grandes, alargadas, mientras que el nacional, incluso dentro del mismo nacional, no se puede diferenciar en mezcla porque existe mucha variación, ¿sí? El aroma y el sabor dependen netamente de la variedad, el beneficio, en el sentido del tipo de fermentación y el forma de secado que se le dé, y también la ubicación geográfica del Ecuador, o cualquier tipo de ubicación que se encuentre. El clima, luminosidad y agua mantienen muchas perspectivas sobre los indicadores de calidad, tanto en cacao como en café, yo creo que en varios otros tipos de cultivos. Entonces, un poco haciendo comparación, bueno, esto está un poquito más desactualizado, no he tenido chance de actualizarlo, pero
El CCN 51 hace varios años pues existía, había esto como para hacer una comparación, por ejemplo, habían 10.000 hectáreas de CCN 51, mientras que Cacao Nacional 230.000 hectáreas. El cacao CCN 51 pues marcaba el 18% de las exportaciones a nivel mundial, mientras que el nacional el 82% de la exportación, por volumen, pero no por volumen de producción, por unidad de área cultivada. Ojo, es por volumen de cantidad de área total sembrada, ¿sí? Entonces estamos hablando de un más del 90% del área nacional con puro del área del Ecuador sembrado con cacao nacional a comparación de un 10%, incluso hasta menos del CCN 51. Por eso se marcan los volúmenes de exportación. Porque si nos vamos a volumen por producción en unidades de superficie, pues el cacao CCN 51, hasta unos añitos atrás, era considerado de alta productividad, mientras que el cacao nacional no, y ya vamos a explicar el porqué. El cacao CCN 51 generalmente estaban dentro de las fincas de grandes productores, haciendas específicamente, mientras que los pequeños productores eran los encargados de producir nacional. ¿Por qué? Porque los grandes productores podían darle la tecnificación que normalmente requiere el CCN 51 y que el nacional no se le daba. Pero no es porque el nacional no requiera tecnificación. Y es aquí uno de los grandes problemas que existe en cuanto a la variación entre la producción del cacao nacional y el cacao CCN 51. El marketing marcó mucha importancia en cuestión de darle más peso tecnológico al CCN 51 que al cacao nacional. Porque por ser un triple híbrido, por ser un híbrido, entonces no había manera de propagarlas por semilla. La única manera de generar nuevas plantaciones era propagándolas asexualmente. Todo lo que era sexualmente, el cacao nacional lo hacían mediante ramillas, cortaban ramas y las ponían a enraizar. Entonces tenían un alto costo de producción y eran pocos los viveristas que lograban obtener o vender este tipo de plantas. Entonces, sus precios eran normalmente $1, $1.50, $2, e incluso se dio mucho la etapa del boom del CCN 51, que comenzó la viveza criolla, que muchas personas vendían la mazorca del CCN 51 a los pequeños productores, porque ellos con el afán de que les decían o que el marketing vendía, de que su productividad era alta, ellos empezaban a reemplazar sus cacautales viejos que no producían por el CCN 51. Ellos decían que simplemente sus cacoteras ya no daban porque no eran buenas, ¿sí? Entonces, por el mismo marketing que se le daba al CCN 51, los únicos que tenían la condición de dar tecnificación eran los hacendados, ¿no? Los grandes productores, que tenían que darle riego, que tenían que darle un plan nutricional de primera calidad, tenían que darle un plan de manejo de poda de primera calidad, que prácticamente es lo que enmarca en una buena o una mala producción en el cultivo de cacao. Mientras que los pequeños productores pues no hacían eso, ellos simplemente lo que hacían era cosechar. No eran productores, sino cosechadores, si lo podemos llamar desde ese punto de vista. Entonces, de ahí se va deslindando las comparaciones de que el cacao CCN 51 tiene alto rendimiento, mientras que el cacao nacional bajo rendimiento. Sin embargo, lo que sí nunca pudo ser reemplazado fue la cuestión de la calidad en cuestión del sabor. ¿Por qué el sabor? Pues esto también marca de la concentración de sustancia dentro de la almendra, pues tiene más del 53% de grasa, el CCN 51, mientras que el nacional tiene apenas el 45% de grasa, que le permite hacer un mayor proceso de fermentación más rápido y por eso gana mayor beneficio en cuanto a calidad organoléptica. CCN 51 pues viene de la colección Castro Naranjal del lote 51, que ya se lo expliqué. En años anteriores pues hablaba de su producción a nivel de campo, era por encima de los 40 quintales por hectárea por año, quintales secos de exportación, o sea ya un nivel de humedad de exportación, pero en realidad podemos llegar, hay plantaciones que han llegado a 90, 80 quintales por hectárea al año con un buen sistema nutricional.
poda y agua, ¿no? Se decía que era un cacao precoz que producía rapidito, 18 meses al año ya estaba dando, ¿no? Era el marketing que había. Mientras que el nacional tenía que esperar 4 años, claro, porque era propagado sexualmente, debía cumplir con todas sus etapas fenológicas, desarrollo, crecimiento, para lograr estabilizar una producción al cuarto o quinto año. Mientras que el cacao CCN51, por ser un clon, entonces ya evitabas muchas etapas fenológicas como crecimiento y desarrollo, como ya iba injertado o iba una ramilla ya productiva, lo que necesitaba era dar un poco más de cuerpo a la planta para ellos empezar a producir. Aquella época eran tolerantes a la escoba de bruja, en la actualidad, y a monilla, en realidad, pero en la actualidad también ya perdió susceptibilidad debido a que todos estos hongos pues mutan, y creo que ustedes eso lo saben mejor que yo. Todo lo que esos organismos vivos van mutando y van haciendo más virulenta su afectación hacia estos tipos de cultivos. ¿Sí? Vamos a ver. Mientras que Acción Nacional, pues, tenía su sobrenombre de arriba, en realidad era porque en el boom cacotero, el mayor puerto principal de exportación era el puerto del río Guaya, y esperaban siempre el cacao de calidad que venía de arriba del río Guaya, por eso le pusieron cacao de arriba fino de aroma, que era el mejor. Su producción en campo es de 6 quintales al año en promedio nacional, y en realidad esto se ha ido beneficiando día a día con las prácticas que se ha ido se le ha ido insistiendo a los productores que el cacao nacional no es malo, lo que pasa es que necesitan tratárselo de una manera similar que al CCN51. Entonces, tenía características de muy susceptibles como brujos, jamonilla, granos pequeños, muy variables, pero esto se ha ido mejorando en el día a día, ¿no? Todos estos híbridos nuevos que van sacando, por ejemplo, Lignac, que es el mayor ente productor de cacao en cuestiones de genética, entonces han ido dándole ciertos mejoramientos que también ha ido siendo más homogénea cuestiones de cacao, mazorca, la almendra, la mazorca, número de grano por mazorca, ha ido dando más beneficios. Incluso los actuales, por ejemplo, como el 400, el 800, ya tienen sangre CCN51, o sea, ya han hecho una hibridación colocándole un poco de CCN51. ¿Para qué? No porque el CCN51 sea lo máximo, no. Lo que pasa es que dentro de toda esa hibridación logró como adaptarse un gen que permitió mejorar su sistema fotosintético. Al mejorar el sistema fotosintético de un cacao, en este caso el CCN51, hace más eficiente porque ya no vamos a necesitar ponerle sombra. Entonces, al haber más eficiencia fotosintéticamente, que no se sature con alta intensidad luminosa el CCN51, también va a ser más eficiente la absorción de agua, va a ser más eficiente la cuestión nutricional. Entonces, esto va a complementar directamente con una mayor eficiencia en producción. O sea, esto es aplicando un poco la lógica de la fisiología dentro de la producción. Mientras que el cacao nacional, por tener esta característica, o sea, los antiguos nacional, por tener esta característica que no eran mejorados en cuanto a la eficiencia luminosa, en cuanto a la eficiencia de fotosintética, entonces tampoco respondían a ciertos grados nutricionales que normalmente se les quería dar, al igual que el CCN51, por eso que no había manera de competir. Entonces, en la actualidad, como se está haciendo ciertas mezclas con CCN51, está adquiriendo esta característica de mejorar su sistema fotosintético y, por ende, mejorar todo el sistema productivo en el cacao nacional. ¿Sí? Y dentro, bueno, características físicas de la mazorca, pues tenemos que en CCN51 tiene forma anguleta o alargada, mientras que el cacao nacional tiene una forma melonada, presenta mucha rugosidad el cacao CCN51, mientras que el nacional poca rugosidad. La coloración varía, pues el CCN51 es morado cuando está verde, y mientras que, es morado en las primeras etapas de crecimiento de la mazorca, y el nacional es verde en sus primeros estadios de crecimiento. Cuando madura es roja y la otra es amarilla, pues, lógicamente, ¿no?
Asimismo, la característica de almendra, pues una es café claro, la otra es marrón, en este sentido. El tamaño de las almendras son homogéneas y grandes, mientras las otras que son muy variados. Esto ya ha ido cambiando ahorita con los nuevos híbridos que se va dando. No tiene deformaciones, incluso su número de granos es mayor a 42. En la CCN51 se encuentra incluso hasta 60 granos por mazorca, lo que le hace también que con menos mazorca tú hagas 1 libra. Y mientras que el nacional, por haber existido mucha variación, porque es en realidad una variedad que se ha ido propagando solamente por coger semilla, que no sabemos sabemos cuál es la madre, pero no el padre, entonces ha habido mucha distorsión genéticamente en ese sentido. Aquí varias otras características, pues, en cuestiones de color, cáscara es difícil de pelar, las otras se prenden fácilmente. Bueno, esto se lo voy a colocar yo en la aula virtual. Aquí un poco, unas fotitos de un lote mezclado. ¿Sí? Aquí sabemos que este es nacional, que son granos más homogéneos, nacional, perdón, CCN, 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 que son granos más uniformes en ese sentido.